Buenas, familia hortelana. Hoy quiero hablarte de un tema muy importante en invierno, las heladas. ¿Cómo puedes proteger tus cultivos de las heladas? Y en el caso de que haya plantas que han sido afectadas por ellas, ¿cómo puedes curarlas y cuidarlas? Así que vamos allá. Pues sí, hoy quiero hablarte del frío. Aunque no lo parezca, que tenemos un día muy primaveral, por las noches bajan muchísimo las temperaturas y ya hay riesgo de alguna helada, sobre todo en la zona norte de España, ya empieza a haber algunas de ellas. Y hoy quiero centrarme en eso, cómo podemos proteger esos cultivos más sensibles a las heladas, teniendo en cuenta que estamos hablando de un huerto de temporada, un huerto de otoño-invierno, principios de primavera, adaptados los cultivos a estas bajas temperaturas y que pueden sufrir perfectamente alguna helada esporádica. Pero en zonas muy frías, donde hay heladas bastante severas, sí que pueden acabar afectando y dañando a nuestros cultivos. Por eso hoy quiero hablarte sobre cómo puedes protegerlas, qué maneras tienes para protegerlas y en el caso de que se hayan visto afectados esos cultivos, qué maneras tienes de sanear esas plantas, fortificarlas y ayudar a que no sigan sufriendo este problema. Y cuando hablo de proteger los cultivos, para intentar alargar un poquito esas cosechas o adelantar un poco, no estoy hablando de en enero estar cultivando tomates, porque para mí eso no tiene ningún sentido. Primero que no va a funcionar, vamos a tener plantas enfermas, no van a recibir la luz necesaria para poder desarrollar bien su floración. Yo eso lo descartaría totalmente, sino que nos vamos a centrar con cómo proteger los cultivos de ahora, de invierno. Y ahora te voy a explicar cuáles son las principales ventajas de proteger algunos de nuestros cultivos. Estamos hablando que en climas templados no sería necesario, a lo mejor esos 15 días, ese mes que hace más frío, donde sí que hay un parón bastante grande de crecimiento de nuestros cultivos. Pero en general, como solo en los climas templados solo hay heladas muy puntuales y a lo mejor durante una semana o 15 días al año, durante pocas horas, los cultivos no suelen sufrir grandes daños. Lo que más sufren es que por las bajas temperaturas crecen más lentamente, con lo cual cosechamos menos cantidad de productos. Primero conseguiremos que las plantas crezcan de manera más estable, con unas temperaturas que no bajen tanto por las noches y se mantengan más elevadas como lo hacen por día, y eso lo que hace es crear menos estrés térmico en nuestros cultivos, con lo cual van a seguir creciendo correctamente y de manera más sana. Al protegerlos tenemos más temperatura por la noche, no baja tanto, con lo cual vamos a beneficiar el crecimiento de los cultivos, que es igual a conseguir cosechar más verduras con menos tiempo, como lo hacemos cuando hace calor en otoño o en primavera. Y tapando y cubriendo y protegiendo esos cultivos del frío, también conseguimos alargar algunos cultivos que son de otoño y que no resisten tan bien el frío. Cubriéndolos conseguiremos alargar un par de semanas más esos cultivos, al igual que a finales de invierno, principios de primavera, si mantenemos los cultivos protegidos, podremos adelantar la siembra y el trasplante de algunos cultivos de primavera, como pueden ser calabacines, pepinos, tomates. Si los protegemos, tendremos la capacidad de adelantarnos 15 días o un mes su trasplante, con lo cual conseguiremos cosechar los primeros tomates mucho antes de lo que haríamos si sembramos a descubierto. Vamos allá. ¿Cómo podemos proteger nuestros cultivos? Primero de todo, sé que soy muy pesado porque lo repito muchas veces, los acolchados. Los acolchados son indispensables para el buen funcionamiento del huerto, tanto en invierno como en verano. ¿Por qué? Porque nos protege la tierra, nos protege las raíces y toda la vida que hay alrededor de ellas. Y eso favorece tener plantas más sanas, más bien nutridas y con un suelo rico y llenísimo de vida y organismos. En invierno sí que nos conviene poner acolchados que sean oscuros, como pueden ser acolchados de mantillo o acolchados de compost, porque el sol, si consigue penetrar entre las plantas, que lo ideal es tener llenos los bancales como para que eso no suceda, se calienta la tierra y hace que durante la noche esa tierra tenga una cierta temperatura más elevada de lo que le tendría si estuvieran descubierta y desnuda. Se degrada menos con las lluvias y con el sol. Y en verano nos pasa lo mismo, no nos calentamos tanto, no calienta tanto la tierra,
porque aunque sea oscuro, al tener una capa protectora que no toca directamente con el suelo, no se evapora tanto el agua, se mantiene mejor la humedad y muchísimos beneficios, como por ejemplo que no crezcan tantas hierbas adventicias. Pero de este tema de acolchados en verano ya os he hablado en otros vídeos, así que no me quiero centrar mucho en ello. Primera cosa que podemos utilizar después del acolchado como para proteger nuestros cultivos son las mallas térmicas. La malla térmica es una malla, que ahora os la enseñaré, que es de color blanco, y los beneficios que tiene esta manta es que en su interior las plantas que tapamos no bajan de 0 grados nunca. Podemos ponerla hasta doble para así proteger aún más a nuestros cultivos, y es una tela que deja transpirar, deja correr el aire. Si llueve, la humedad penetra por dentro, lo cual prevenimos muchos problemas de hongos por falta de ventilación. Es una malla que deja filtrar los rayos del sol perfectamente, y si la cuidamos bien vamos a conseguir que esa malla nos dure varios años. Es una malla muy ligera que podemos colocarla directamente encima de nuestros cultivos. Si no la tensamos mucho, los cultivos van a poder crecer debajo perfectamente, porque como pesa muy poco no afecta al crecimiento, pero también se puede utilizar en túneles, como lo puede hacer el plástico, que es lo que voy a hablar a continuación. ¿Vale? Podemos instalar unos túneles que, depende de los cultivos que tengamos, pueden ser más grandes o más pequeños, siempre y cuando los cultivos nos quepan perfectamente debajo y podamos observar. De esta manera conseguiremos que dentro de esta cúpula, de este túnel que creamos, la temperatura nocturna no baje de esos 0 grados y siempre se mantenga bastante elevada. Y esta malla también nos ayuda a que en caso de que haya grandes lluvias muy fuertes o granizadas, nos protege de que esas lluvias y ese granizo no nos dañe las hojas y los frutos de nuestros cultivos o las vainas. La segunda opción que tenemos es utilizar plásticos, que sería, la podemos utilizar de la misma manera que el método anterior, aunque yo no recomiendo ponerlo directamente en las plantas porque sí que coge bastante peso, y en el caso de que llueva puede acabar chafando lo que serían todos los cultivos. Hay dos plásticos, un plástico que es liso y otro plástico que lo venden a posta para invernaderos, que está perforado, que sí que deja airear y deja pasar cierta parte del agua de lluvia. Esto aporta beneficios por ventilación, con lo cual vamos a prevenir posibles problemas con hongos. Aunque yo soy partidario de siempre utilizar la malla térmica, me gusta muchísimo más por la transpiración, porque no crea condensación en su interior y nos ayuda a no bajar esa temperatura como lo haría el plástico. El plástico no nos asegura que no bajemos de 0 grados en su interior, cosa que la malla térmica sí que lo hace. Como tercera opción tenemos tapar nuestros cultivos, nuestros planteles recién trasplantados, con botellas de agua. Yo recomiendo que sean garrafas. Simplemente tenemos que recortar la base de la garrafa e introducirla sobre los
los cultivos enterrando un poco la base. Es importante que si hace mucho frío podemos tapar la botella, pero si no, recomiendo que la tengamos casi siempre destapada para que haya una cierta ventilación y prevenir posibles problemas de condensación y hongos en su interior. Es muy buena opción y en caso de que haya un frío extremo podemos poner doble botella, podemos poner una garrafa más pequeña con una más grande sobre ella. Si hay fuertes vientos es muy fácil que se vayan y lo que yo recomiendo es a través del agujero y el orificio que tiene la botella clavar un pequeño tutor, una caña o lo que sea para evitar que se vaya volando esas botellas y que luego tengamos esparcidas por todo el huerto las botellas y que tengamos que realizar el trabajo de mantenimiento y reubicación de esas botellas. En lugar de botellas, sobre todo se empezó en Francia hace muchos años a utilizar unas campanas de cristal, que también las podemos encontrar ya como campanas de plástico, que hacen la misma utilidad, que tienen unos pequeños orificios arriba para poder ventilar, ¿vale? Que puedes graduar y simplemente tapas y mantienen los cultivos protegidos de nieve y de grandes heladas. Sí que es verdad que este método, tanto el de la botella como el de la campana, ya sea de cristal o de plástico, hay que ir con cuidado, sobre todo a finales de invierno que ya empiezan a subir las temperaturas, porque al estar muy focalizado ese pequeño invernadero en una planta, si le da el sol con mucha fuerza, puede hacer de lupa y acabar quemando nuestros cultivos. Por eso, si ves que ya hay altas temperaturas, puedes de día eliminar esa parte y luego por la noche volverás a poner si ves que aún hay riesgos de heladas en vuestra zona. Luego puedes encontrar con unos mini invernaderos adaptados a los bancales de cristal. Se suele emplear sobre todo para ayudar a germinar semillas, no tanto como para cultivos grandes, pero puedes encontrarlas bastante grandes o fabricarlas tú mismo. Y simplemente es una estructura como un mini invernadero adaptada al bancal, del tamaño del bancal que tienes, que está cubierto de cristal alrededor y que nos ayuda a proteger para que no bajen las temperaturas en su interior. Luego estaría la opción menos económica, que sería la de tener un gran invernadero para poder cultivar en su interior durante los meses de frío. Que en climas templados o climas, por ejemplo como en España, que no hace muchísimo frío, a no ser que sean algunas zonas muy puntuales, siempre podemos tener cultivos adaptados a la zona que podamos estar cultivando. A no ser que vivamos en una zona donde hay nieve, que nieva, que sí que tenemos que reducir mucho la variedad de cultivos que podamos estar cultivando en el huerto, y en este caso sí que es una buena opción pues tener un pequeño invernadero para poder sembrar y trasplantar algunas de estas pequeñas plantas, aunque si hace muchísimo frío el crecimiento también va a ser muy lento, a no ser que ya tengamos que añadir calefacción en su interior, que eso para mí ya sale un poco de lo que sería un huerto familiar fácil de gestionar. Por eso yo hoy me quiero centrar más en eso, en proteger esos pequeños cultivos de esas heladas puntuales o esa época pequeña que hay heladas, pero que estamos hablando de poder cultivar una gran variedad de cultivos y de un huerto familiar. Y luego me he sorprendido porque buscando información para poder hacer este vídeo he encontrado que se venden productos químicos que se pueden mezclar con el riego para ayudar a que esos cultivos no sufran tanto por las heladas. No he querido leer mucho porque me parece de locos y sin ningún sentido utilizar productos químicos para forzar o para que las plantas, no sé, es que me explota la cabeza pensar que hay estos productos que no quiero ni fomentar ni hablar de ellos, me parece antinatural y sin ningún sentido. Hay que adaptarse, y si hay un lugar de mucho frío en el cual no se puede cultivar gran variedad de plantas, lo que tienes que hacer es tener una gran despensa de los productos que has podido estar cultivando durante todo el resto del año para poderlos consumir durante los meses de más frío, que puede ser a lo mejor 1 o 2 meses que no se puede cultivar prácticamente. Y en países muy fríos a lo mejor tienen 4 o 5 meses que no pueden estar cultivando, pero lo que hacen esos países es tener una despensa siempre llena de comida para no morirse de hambre básicamente, y tener siempre productos frescos que poder consumir, o han hecho conservas para poderlas consumir en invierno. Y sí que una cosa que podéis hacer para poder regar y hacer tratamiento foliar en las plantas son tratamientos de potasio que podéis hacer vosotros con la piel de plátano. ¿Por qué? Porque el potasio fortifica las plantas y las ayuda a que estén preparadas para poder sufrir alguna helada y que los daños sean menores. Y vale, ahora os he hablado de todo lo que podéis hacer para proteger esos cultivos, y ahora os quiero hablar de, en el caso de que hayáis tenido alguna helada y algunos cultivos se hayan visto afectados, qué podéis hacer para curar esos cultivos y que se recuperen con rapidez.
Lo primero que debemos hacer es intentar mantener siempre unas plantas sanas. ¿Cómo? Evitando un estrés hídrico, que dependa de nosotros, y un estrés térmico. El estrés térmico lo evitamos cubriendo esos cultivos, sobre todo cuando bajan muchas temperaturas, y el estrés hídrico es con el control de los riegos. Es verdad que si hace lluvias como muy intensas y luego mucho viento, pues vamos a crear ese estrés. Pero a través de los riegos intentamos mantener siempre esa estabilidad para que las plantas no sufran estrés hídrico. Por otra parte, mantener siempre plantas que estén limpias, eliminar siempre hojas que estén afectadas alrededor para evitar que haya posibles hongos, posibles podredumbres que puedan afectar a las zonas dañinas, creando necrosis a nuestras plantas, pudriendo nuestros frutos, nuestras flores, nuestras hojas. Vale, tenemos plantas afectadas. Primero que tenemos que hacer es observar esa planta. Si esa planta solo vemos que se han quemado algunas puntas de las hojas, podemos recortar esas zonas más afectadas, o en el caso de que sean hojas que están enteramente afectadas, podemos eliminar esas hojas que suelen ser las exteriores o la parte superior de la planta. Si vemos que la planta realmente se ha visto muy afectada, que el tallo principal de la planta está también quemado, que está llegando prácticamente a la raíz de ese daño, yo te recomiendo que directamente elimines ese cultivo y trasplantes de nuevos, porque no vamos a solucionar nada y no vamos a conseguir que esa planta pueda prosperar correctamente. Si son plantas que vemos que las hojas son las que están afectadas, intentamos siempre cortarlas de manera limpia con unas tijeras lo más a ras posible de lo que sería el tallo, para prevenir que se hagan heridas y que parásitos o enfermedades puedan entrar y atacar por ahí. Y en el caso de que sean plantas como pueden ser las habas o pueden ser los guisantes que se hayan visto afectadas por una gran helada en la parte superficial, sí que os recomiendo que hagáis una pequeña poda. Eso sí, si vemos que hay varios días consecutivos que van a seguir esas heladas y no puedes proteger los cultivos, espera a cortar esa parte afectada a que hayan pasado esos días. ¿Por qué? Porque si tú cortas toda la parte que está afectada dejando al descubierto la parte que está sana, si al día siguiente tiene que volver a haber una gran helada, o la previsión lo es, se van a ir quemando cada vez más parte de la planta hasta llegar prácticamente a la raíz. Por eso espera si ves que hay posibles heladas, pero si no, lo ideal es ir cortando y eliminando toda esa parte que se ha muerto y que se ha quemado con las heladas. ¿Por qué? Porque si no va a haber una podredumbre y va a empezar a aparecer brotitis y ataques de parásitos y de hongos. Aunque hayas podido sanear esas plantas, lo mejor es prevenir antes que curar. Porque si tú sabes que tienen que venir grandes heladas, intenta proteger los cultivos más sensibles, y si no, haz lo que te he contado anteriormente, de intentar proteger esos cultivos una vez saneados. Y también es muy importante que esos cultivos que están débiles porque han sufrido pues esas quemaduras, esa poda drástica que se ha tenido que realizar, y puedes hacer algún tipo de tratamiento fortificante con algún tipo de fermentados de ortigas, puedes hacer tratamientos fungicidas con colas de caballo, y de esta manera conseguirás que esos posibles problemas no ataquen a nuestros cultivos y que estén más fuertes y que las plantas sean más resistentes a esos posibles problemas que pueden aparecer. Y recuerda que me es de mucha ayuda que te suscribas al canal, y así también serás el primero en enterarte cuando subo nuevos vídeos. Y nada, si tienes alguna duda o alguna pregunta, por favor déjame un comentario y te respondo en cuanto pueda. Y nada, espero que te haya gustado y que te haya sido de mucha utilidad el vídeo de hoy, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!